El sábado 17 de septiembre de 2016, a las 11 de la noche, Linda Carman, de 54 años, y su hijo Nathan, de 22, se prepararon para salir a pescar. Era aún de noche, pero la hora ideal para llegar a su destino al amanecer y poder practicar una de las aficiones que más le gustaba a Nathan. El día prometía ser el ideal: cielos despejados, una media de 18 grados, poco viento y unas horas que madre e hijo compartirían juntos. Como era habitual en ella, Linda envió un mensaje a 3 de sus allegados comentándoles dónde iban a pescar y asegurando que estarían de vuelta para las 9 de la mañana. También les dijo que si no sabían nada de ella a mediodía, que por favor la llamaran. A las 12, sin tener noticias de Linda, su amiga Sharon llamó al teléfono de Linda. Nadie respondió. Por la noche, y sin saber nada aún de Linda o Nathan, Sharon dio la voz de alarma. Comenzaría entonces una búsqueda de madre e hijo por el océano Atlántico que duraría días. Y este no será el único misterio en la historia que os traigo hoy. Acompañadme en este increíble caso con un final triste para todos los que conocían a Linda y Nathan. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Los primeros guardacostas del distrito de Boston se pusieron manos a la obra. Sabían que el Chicken Pox, el barco que el abuelo de Nathan le había regalado y que en español significa varicela, había salido del puerto de Sand Point en Rhode Island con destino a Block Island, a una distancia de unas 24 millas. Para los que no calculamos bien en millas náuticas, os confirmo que en kilómetros son algo más de 44. Gracias al rastreo de la señal del móvil de Linda, pudieron saber que para la 1:15 de la mañana del 18 de septiembre ya, se encontraban en la parte sur de Block Island. Teniendo en cuenta las mareas y los vientos de la zona, pudieron establecer 4 zonas de búsqueda que cubrían un total de 1.282 millas cuadradas, unos 2.374 kilómetros, y esto según algunas fuentes. En otras dicen que la mitad. Unas 5 horas después de haber recibido la señal de alerta, 2 helicópteros se dirigieron a la zona para tratar de encontrar el barco de los Carman o cualquier resto si es que hubiese tenido algún problema. Un barco se dirigió a Block Island para hacer su propia inspección. Estuvieron horas tratando de localizar al Chicken Pox, pero no tuvieron suerte. La búsqueda siguió al día siguiente y al siguiente y al siguiente. En los días que estuvieron buscando en el océano, encontraron restos de un barco cerca de Block Island, pero nada que confirmara que se trataba del barco de Nathan. El 24 de septiembre, 6 días después de comenzar la búsqueda, la mayor que recuerdan los guardacostas de la zona en toda su historia, y sin resultado alguno, esta fue suspendida. Les parecía muy extraño que no hubieran encontrado nada, ni restos de aceite, ni ningún escombro, nada. Los allegados de Linda recibieron entonces la triste noticia. Ya no iban a buscar más. Deciros que durante los días que duró la búsqueda, los guardacostas obtuvieron información de la familia que parecía relevante para el caso, pero que de momento no os voy a desvelar. Con el corazón roto, familiares y amigos no pudieron hacer mucho más. El domingo 25 de septiembre, un día después de cancelar el operativo de búsqueda y 8 días después de que los Carman salieran a pescar, y cuando todas las esperanzas estaban perdidas, un barco de carga de origen chino, el Orient Lucky, salía de Providencia en Rhode Island y se dirigía a Boston para repostar. A unas 100 millas, unos 185 kilómetros de la isla de Martha's Vineyard, a tan solo 32 millas al este de Block Island, miembros del carguero observaron una bolsa naranja que se movía a merced de las olas. Cuando observaron bien, se dieron cuenta de que era una pequeña balsa salvavidas. Y había alguien dentro. Comenzaron la maniobra de aproximación
y de esta pequeña balsa saltó al agua Nathan Carman, quien nadaba hacia el barco. El joven fue rescatado. El Orient Lucky, desde luego, había hecho honor a su nombre, el afortunado Oriente. Ya a bordo pudo ducharse, beber, comer y cambiarse de ropa, algo que le prestaron los propios marineros. El agente encargado de la búsqueda por los guardacostas fue rápidamente informado, y os dejo un extracto de la conversación. Hola, soy Nathan Carman. Nathan, Soy el guardacostas de Boston. I need to understand Necesito saber qué ha pasado. what happened. Mom and I Mi madre y yo, 2 personas, mi madre y yo, estábamos pescando en el Block Canyon. Canyon. And the funny, Y había un ruido raro en el motor y cuando miré vi un montón de agua. I looked and saw a lot of water. So I had my mom. Le pedí a mi madre que me acercara a los reels y cogí las cosas de salvamento. Cuando cogí la balsa salvavidas no vi a mi madre. See my mom. Have you found? ¿La habéis encontrado? No, we No, todavía no la hemos podido encontrar. after I got my bearings. Así que cogí la balsa salvavidas y cogí mis cosas. Estuve silbando, llamando, pero no la vi. And I didn't see her. El agente Arsenault notó algo raro en Nathan. No mostraba señales de angustia ni estaba nervioso después de haber pasado 8 días solo en el océano. Y lo que es peor, sin noticias de su madre linda. No sabía dónde estaba ni qué le había ocurrido. Tan solo contó que durante su travesía escuchó un ruido extraño y que no supo que el barco se estaba hundiendo hasta que se hundió. El médico que revisó el estado de salud de Nathan también notó algo extraño. Sus labios no estaban agrietados, que sería lo típico en alguien que ha estado 8 días sin beber agua. No estaba desorientado, no había perdido fuerza muscular ni estaba deshidratado. El padre de Nathan, Clark Carman, fue informado de la buena noticia en su casa de California. Buena y mala, porque si bien es que Nathan había sido rescatado, aún no se sabía nada de Linda, su exmujer. El hombre se cogió un vuelo inmediatamente dirección a Boston, desde donde aguardó a que arribara el Orient Lucky. Junto a él, decenas de periodistas que habían estado siguiendo la noticia y no se querían perder el bombazo que suponía que uno de los desaparecidos hubiese sido rescatado en medio del océano por un barco de carga mientras flotaba en una balsa salvavidas. La historia era cuanto menos increíble. Los que no estuvieron allí para esperarle con los brazos abiertos fue el resto de su familia. Y para explicaros el por qué, voy a tener que retrotraerme en el tiempo y empezar desde el principio. Linda Chakalos nació el 15 de septiembre de 1962. Creció junto a sus padres y sus 3 hermanas, Elaine, Charlene y Valerie, en Windsor, Connecticut. Su familia era una de esas familias muy unidas. Su padre, John Chakalos, provenía de una familia de inmigrantes griegos. Había participado en la Segunda Guerra Mundial en misiones especiales en Filipinas. Era un hombre brillante y, al margen de su carrera militar, también había estudiado ingeniería y se dedicaba a las inversiones inmobiliarias. Nacido en 1926, durante la década de los años 50, conoció a la que sería el amor de su vida, Rita Baranowski, con la que se casó, teniendo 4 niñas, de las que ya os he hablado. John era un hombre muy rico. Su fortuna estaba valorada en unos 40 millones de dólares, aunque llegó a tener 300 millones. John se dedicaba al sector de la construcción, residencias de ancianos, clínicas, y también era un hombre muy generoso. Hacía constantes donativos y era conocido en la zona por sus buenas acciones. Era muy trabajador y se desvivía por su familia y también por los más necesitados. Como ya hemos mencionado, una de sus hijas era Linda Carman, quien a principios de los años 90 se casó con Earl Clark Carman. El 21 de junio de 1994, en otras fuentes aseguran que el 6 de julio, la pareja tuvo a su único hijo, Nathan.
En 1998 la pareja decidió divorciarse y Linda entonces se mudó a Middletown, también en Connecticut, donde decidió criar a su hijo sola. Y allí estaba cerca de sus padres. Dicen algunas fuentes que el padre del chico no estuvo muy presente, pero no lo puedo confirmar y hasta tengo algunas dudas con esto. El caso es que a Linda no le hacía falta Clark para criar a su hijo. Su familia tenía dinero suficiente y ella sola con eso se bastaba. Las fuentes que he consultado aseguran que Linda trabajaba como enfermera. Hay un perfil en LinkedIn con su nombre, apellidos y su ciudad, pero no hay gran cosa, tan solo que estudió en la Universidad Central del Estado de Connecticut desde 1980 hasta 1984. El perfil no tiene ni seguidores a día de hoy, que es cuando lo he consultado. Tampoco es que le hiciera falta trabajar, ya que su padre John pagaba todo a sus hijas y les daba una manutención mensual para el cuidado de sus hijos, los nietos de este señor. Cuando Nathan tenía 5 años, le fue diagnosticado el síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta, entre otras cosas, a la interacción social y a la comunicación. Esta condición le hacía diferente, y como en muchos de los casos que tratamos en el programa, Nathan era víctima de bullying. Primero porque era el raro del colegio y según se fue haciendo más mayor por sus ideales políticos, su fascinación por las armas y sobre todo por su temperamento. Era de los que se encendían rápido y eso hacía que fuera víctima de constantes burlas. Debido a su dificultad en hacer amigos de su edad, Nathan pasaba mucho tiempo con adultos, su madre, sus abuelos. Sentía un cariño muy especial por su abuelo, quien al final fue un padre para él y con quien disfrutaba de las Navidades, especialmente por ser esta la época del año que más le gustaba a John. El hombre se gastaba una millonada en decorar su mansión, llenarla de luces y cada año cientos de personas se acercaban hasta la casa para disfrutar de la decoración. Él lo único que pedía a cambio es que la gente que fuera allí a ver la casa hiciera algún tipo de donación a algún comedor social. John sentía verdadera devoción por su nieto Nathan y hasta le había regalado un pequeño caballo. Parecerá una tontería, pero sin amigos y sintiéndose muy solo, Cruz, su caballo, lo era todo para Nathan. Con él pasaba horas, él no le juzgaba y le mostraba afecto. Cuanto más mayor se hacía Nathan, más conflictos tenía con su madre. Su idea acerca de que cualquier estadounidense debía tener acceso a las armas y también a granadas le generaba constantes conflictos con su madre. Todo empeoró cuando con 17 años Cruz, el caballo de Nathan, se murió. Esto desató en él constantes cambios de humor, mostrando una ira desmedida, lo que hacía que Linda no pudiera manejarle. Nathan se había vuelto muy agresivo, no solo hacia su madre, sino hacia cualquier persona. Había insultado al vicerrector del colegio y los días de Halloween, en vez de dar caramelos a los niños, les daba tripas de pescado. Cuanto más intentaba controlar Linda, peor era su actitud. Parece que llegó un momento en el que Nathan dejó de hablar con su madre y solo lo hacía a través de notas. A la mujer, esta relación indomable le afectó mucho. Comenzó a sufrir de depresión y una ludopatía que hacía que se gastara grandes cantidades de dinero en el juego. No solo la relación con su hijo se estaba yendo a pique, sino que también la relación con su padre. John no veía con buenos ojos que su hija se gastara el dinero que le pasaba para el cuidado de Nathan en el juego. Tampoco ayudó el hecho de que, no pudiéndose hacer cargo de su hijo o con su hijo directamente, decidiera internarle en un psiquiátrico. Nathan solo permitía que sus abuelos fueran a visitarle y no así su madre Linda. Linda no estaba bien emocionalmente y el que su padre se enfrentara a ella hizo que su relación se rompiera. No solo porque su padre le reprochara el gasto de dinero, sino por cómo estaba llevando el tema de la educación de su hijo. En el hospital, parece que Linda fue un día a intentar ir a ver a su hijo y John y Linda tuvieron un enfrentamiento físico donde Linda agredió a su padre. Estaba harta de que el hombre actuara como si Nathan fuera su propio hijo y de que la culpara de todos los problemas que tenía el adolescente. Esto creo que lo escribió ella en un foro tiempo después. Linda fue arrestada por este altercado, pero los cargos finalmente fueron retirados por su padre, y esto terminó por romper los lazos con John. Nathan salió finalmente de la clínica, pero la relación con su madre seguía siendo la misma. El chico no soportaba más los constantes enfrentamientos con Linda
y se marchó de casa dejando una nota donde culpaba a todos de su fuga excepto a su abuelo John. Fue encontrado en un supermercado de Virginia días antes. He leído que en el momento en el que le encontraron llevaba consigo unas fotos de su caballo, así como pelo de la crin de cruz. Linda, viéndose incapaz de enderezar a su propio hijo, tomó entonces otra drástica decisión: internarle en un campamento para niños con problemas. Tenía 18 años. No os penséis que era un internado con actividades, sino uno de esos donde te secuestran unos desconocidos y te meten en vereda durante un tiempo. Campamentos controvertidos por su manera de actuar. Hay un documental en Netflix sobre estos campamentos e incluso Paris Hilton denunció públicamente que a ella también le habían llevado a uno en contra de su voluntad. Hay denuncias de abusos y casos de muerte relacionados con estos campamentos, así que en realidad pues no se trataba de unas vacaciones precisamente. Nathan lo pasó muy mal el tiempo que estuvo internado, pero su actitud empezó a mejorar. Es verdad que no quería vivir con su madre, pero al menos las broncas cuando salió por fin ya no eran como antes. Ahora que tenía 18 años, estaba viendo la manera de independizarse y alejarse de casa de Linda. Se marchó a un piso compartido con uno de sus primos mientras planeaba marcharse a vivir a la mansión de sus abuelos. Mejoró. Empezó a trabajar para su abuelo y su vida era más o menos tranquila, o al menos más estable ahora lejos de su madre. La paz duró poco, ya que el 21 de noviembre de 2013, y nada que ver con la actitud de este chico, pocos días antes del Día de Acción de Gracias y un año después de que Nathan se marchara de casa de su madre, su abuela Rita falleció de cáncer de pulmón. Esto no solo dejó devastado a Nathan y a toda la familia, sino que John lo pasó realmente mal. El amor de su vida, con la que llevaba casi 60 años, se había ido para siempre. No dudó que el hombre lo pasara mal, pero a mediados de diciembre, un mes después de morir Rita, John ya tenía un amante. Digo amante porque parece que esta relación ya llevaba algo de tiempo mientras estaba casado felizmente con su mujer. John tenía 87 años y esta nueva novia más de 60 años menos. Siendo lo generoso que era John, no lo iba a ser menos con esta chica de la que no hay nombre publicado. Se sabe que a mediados de noviembre ya estaban juntos porque ambos hicieron un viaje al casino donde el hombre le había entregado $3.500 en efectivo y no era el primer regalo que le hacía. Más adelante, se salió información de que cada vez que se veían pues le pagaba $800. Lo mismo no era ni un amante y era simplemente pues una chica de compañía. Y aquí os cuento lo que relata el Boston Magazine. La tarde-noche del 19 de diciembre de 2013, un mes después de morir Rita, John y su nieto Nathan salieron a cenar a un restaurante griego en la ciudad de Newington, en Connecticut. Los dos charlaron amistosamente y una vez hubieron terminado de cenar, Nathan llevó a su abuelo de vuelta a casa en la furgoneta pick-up de la marca Nissan que John le había regalado hacía un par de años. John, debido a un problema de visión, no podía conducir, así que era su nieto el que le llevaba a casa de vuelta esa noche. Llegaron a la mansión a las 8:30 de la tarde y estuvieron hablando un rato hasta que John recibió una llamada. Era su amante, o su chica de compañía. John había estado en un sex shop esa tarde tratando de comprar algunas cosas para esta chica y desde la tienda la llamó. La chica no le cogió la llamada en ese momento y por eso le estaba devolviendo la llamada a las 8:36 de la tarde, con el propósito de juguetear, y ya me entendéis a lo que me refiero. John no quería dejar pasar la oportunidad y ya habiendo terminado de cenar con su nieto, le acompañó hasta la puerta mientras decía en voz alta: «Nathan ya se va, dame un minuto que me quiero despedir de él».
para que el chico entendiera que se tenía que ir ya, que tenía que atender una llamada. John se quedó hablando con su novia. Planearon un viaje a Nueva York donde él llevaría algunos de los juguetitos que había comprado. Por su parte, Nathan, que ahora tenía mejor relación con su madre, había quedado con Linda poco antes del amanecer para salir a pescar. Desconectó el GPS, su teléfono móvil y se deshizo de su ordenador. A las 8:15 de la mañana del 20 de diciembre, la hija mayor de John, Elaine, llegó a la mansión de su padre para desayunar con él. Era enfermera y de vez en cuando solía acercarse a ver a John para asegurarse de que éste se tomaba su medicación y también aprovechaba la visita para pasar tiempo con él. Aparcó su coche junto al de su padre y entró en la casa. Gritó su nombre, pero nadie le respondió. Ya era extraño porque John madrugaba mucho para trabajar. Tenía ya 87 años, pero nunca dejó su trabajo, nunca se jubiló. Al no escuchar a su padre merodeando por la casa, decidió subir hasta su habitación, la cual estaba casi en penumbra. Tan solo unos rayos de sol entraban por la ventana. A Elaine el corazón le iba a mil. Su padre ya era muy mayor, acababa de perder a su mujer y su hija se temió que hubiera fallecido mientras dormía. Pero cuando entró en el dormitorio pudo ver a su padre tirado en la cama, cubierto por un gran charco de sangre. Nerviosa y agitada, salió disparada de la casa y ya desde fuera llamó al 911. Eran las 8:23 de la mañana. Los agentes se personaron en la escena de lo que parecía ser un crimen. No habían robado nada. La casa estaba como siempre, salvo la habitación de John, que estaba hecha un desastre. El hombre había recibido 3 disparos con un rifle, 1 en el estómago y 2 en la cabeza. No voy a entrar en hechos gráficos por respeto a John y a su familia, pero os podéis hacer una idea de la escena. La policía decretó la muerte de John como un asesinato tan solo unos días antes de su época preferida del año, las Navidades. ¿Pero quién lo había hecho y por qué? John recibió sepultura acompañado de toda su familia el 30 de diciembre. Una de sus hijas parece que se acercó a la persona que estaba oficiando el funeral y le dijo: «Nathan mató a mi padre», y se marchó. Linda fue sospechosa de la muerte debido a la agresión que había sufrido John mientras Nathan estaba internado en el psiquiátrico, pero fue descartada. Nathan también fue investigado. Al fin y al cabo, había sido la última persona en ver a John con vida. Además, había comprado recientemente un rifle, uno exactamente igual que el que habían usado para acabar con la vida de John, arma que nunca fue encontrada. Meses después, la policía solicitó una orden de registro del apartamento de Nathan, así como de su furgoneta. El chico nunca confirmó que hubiera comprado un rifle, sí algunas armas que fueron halladas en su domicilio, pero no un rifle. Raro porque la policía tenía información de que sí lo había adquirido. No pudieron hacer seguimiento de su GPS la noche de los hechos porque Nathan se había encargado de no registrarlo. Tampoco se acordaba de la ruta que había hecho esa noche o la mañana en que fue a buscar a su madre para pescar. Su móvil había estado apagado toda la noche y también se había deshecho de su ordenador. La policía tenía esto más o menos claro y pidió entonces una aprobación para una orden de arresto, orden que no llegó firmada al no haber suficientes pruebas contra Nathan, y así el chico no fue detenido. Sin más datos, la policía pidió ayuda ciudadana. La familia Chácalos ofreció $250,000 de recompensa a quien ofreciera información para poder dar con el responsable de la muerte de John. Pero no hubo nada. La herencia de John fue repartida y Linda recibió un total de $7 millones. Algo más de $500,000 recibió Nathan. Avanzamos en el tiempo casi 3 años después de la muerte de John. 16 de septiembre de 2016, Nathan había planeado salir con su madre a pescar y pasar el día juntos en familia.
Su relación había mejorado y a Linda le encantaba pasar tiempo con Nathan. Y a pesar de que a la mujer no le gustaba demasiado el tema de la pesca, el hecho de pasar tiempo con su hijo y disfrutar de sus hobbies le hacía sentirse feliz. Además, Linda había cumplido 54 años 2 días antes y era un buen motivo para pasar tiempo con su hijo. Nathan estuvo trabajando en el barco para tenerlo todo listo para esa noche. Un vecino le preguntó que cómo iba a salir al mar con los agujeros que tenía el barco. Tenía, digamos, unos agujeros en la línea de agua donde más o menos tiene que flotar el barco y corría riesgo de inundarse, pero Nathan le aseguró que los iba a tapar bien con un producto y que todo estaría bien. Estuvieron un rato hablando, el chico le contó un poco sus planes y ahí se quedó la conversación. Por la noche, madre e hijo fueron recogidos por las cámaras del puerto cargando lo necesario para pasar el día. Nathan le había dicho a su madre que irían a Block Island, pero su idea era ir hasta Block Canyon, y esto parece que también se lo contó al vecino, pero no a su madre en ese momento. Block Canyon está bastante más lejos y él lo que quería era ir a pescar atún. Ya os digo que el vecino con el que habló ese día le comentó que no era un sitio muy seguro al que ir, y mucho menos de noche y a falta del equipamiento necesario para ello. El Chickenpox había pasado las revisiones, a pesar de haber asegurado tener algunos problemas con el motor y que parece que fueron subsanados. A las 11 de la noche, Nathan y Linda abandonaron el puerto de Sandpoint. Un pescador se cruzó con el barco de Carman, aseguró no haber visto quién había a bordo y que estaba casi seguro de que ese era el barco, por la hora que era y el modelo del pesquero. Linda se había encargado de comentarle sus planes a 3 allegados, y así el Chickenpox se perdió en las aguas del Océano Atlántico. Cuando los 3 amigos de Linda no supieron nada de ella, para cuando se supone que tenía que haber regresado, se pusieron en contacto con las autoridades y comenzó una intensa búsqueda. Os había contado antes que durante la búsqueda los agentes encargados del caso recibieron información relacionada con Nathan, y es que para este momento fueron informados de la muerte de John 3 años antes y de que el chico había sido el principal sospechoso. Nadie le esperó en el puerto cuando fue rescatado, salvo su padre y los medios de comunicación. La familia de Linda no quería ni verle, estaban convencidos de que él había sido el culpable, tanto de la muerte de John como la de Linda, cuyo cuerpo de momento no había sido encontrado. Una vez que llegaron a Block Island, estuvieron pescando durante 1 hora. Nathan entonces le propuso a su madre ir hasta Block Canyon para pescar atunes. No entiendo por qué no se lo había dicho antes, tal vez porque sabía que la mujer no iba a querer ir y lo mismo pues en ese momento la habría convencido. Linda no estaba contenta con la idea. A pesar de que hacía buena noche, Block Canyon estaba demasiado lejos y creía que con el barco que llevaban no estarían muy seguros. Tampoco es que el chico tuviera el conocimiento suficiente como para ir a pescar atunes. Yo de pesca no entiendo mucho, pero por lo que he leído, lo que él quería hacer era sumergirse dentro del agua y bueno, pues donde estaban pues tampoco era muy seguro con el conocimiento y el sitio donde querían ir, o quería ir él. Linda, a su vez, ya había hecho sus planes para hacer una ruta de senderismo y después tenía que trabajar, y si iban a pescar atunes, esto significaba que no le daría tiempo a regresar. Para ella su trabajo era importante, ya que llevaba años sin trabajar y se sentía responsable de los niños con necesidades de los que tenía que cuidar. Sabemos que se había dedicado a la enfermería en un tiempo, luego dejó de trabajar y ahora era, digamos que, cuidadora. Por X motivos, finalmente fueron a Block Canyon. Llegaron al alba y todo estaba en calma. De pronto, un ruido extraño en el motor. Viendo que el barco se llenaba de agua, corrió para coger 3 equipos de supervivencia. No sé por qué 3, cuando eran 2, pero dice que cogió 3. El agua subía cada vez más. Aseguró que todo fue tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de hacer una llamada de emergencia, y para cuando se quiso dar cuenta, el Chickenpox ya se había hundido. Más o menos recordó que habían pasado unos 4 minutos entre que se dio cuenta de que se estaba hundiendo hasta que se hundió. Y recordó intentar nadar hasta la superficie, ya que por momentos se hundía. Abrió una balsa salvavidas y se subió a ella. No vio a su madre por ningún sitio, y a pesar de poner todos sus esfuerzos por encontrarla, ya no la volvió a ver.
No supo si ésta se había golpeado o qué le había pasado, ya que solo se preocupó en ponerse a salvo él. Los investigadores no se creyeron su versión de los hechos, que no hubiera enviado una señal de socorro, que no se mostrara emocionalmente afectado, aunque esto debido al síndrome de Asperger que padecía podía haberle dado un pase, y sobre todo, y más importante, que las corrientes de esos días no podrían haberle llevado hasta donde fue localizado, sino más bien al sentido opuesto. Días después, Nathan ofició una misa por la pérdida de su madre, a la que asistieron algunos amigos de Linda, pero nadie de su familia, algo que Nathan lamentó. Le estoy muy agradecido a familiares y amigos por haber atendido el memorial de mi madre. Nathan, you've been through so much. Nathan, ha sido mucho para ti. ¿Cómo has pasado estas últimas semanas? Very difficult. Ha sido muy difícil. Nathan, ¿cómo ha ido el memorial? The whole family was invited. Toda la familia estaba invitada. Estoy agradecido de que la mayoría de sus amigos hayan atendido. Chose to attend. Creo que el memorial ha sido un buen momento para unirnos todos y apoyarnos los unos a los otros. How many would you say were there? ¿Cuántos dirías que han ido? Several. Algunos. Didn't show up? I wish very much that my Me hubiera gustado que toda la familia nos hubiéramos unido para rezar por mi madre. mom, but and I made sure that they Me aseguré de que todos estaban invitados y pudieran venir. Anything about the status of the investigation? ¿Te ha dicho la policía cómo va la investigación? I wish desperately that Hubiera deseado que mi madre hubiera sido rescatada. I hope that she will be found. Espero que la encuentren. And as difficult as this is, I'm A pesar de lo difícil del momento, me alegro de que los familiares y amigos hayamos tenido una oportunidad de juntarnos para recordar a mi madre my mom. Just y de apoyarnos los unos a los otros en estos momentos tan difíciles. ¿Y cómo era la relación con tu madre? Ahora me tengo que marchar. I need to Tengo que cerrar la puerta. A falta de pruebas concluyentes, Nathan no fue detenido ni juzgado por estos hechos. Los 7 millones de la herencia que recibió Linda por la muerte de su padre pasaron a manos de Nathan, aunque algunos aseguraron que la mujer tenía intención de haberle quitado de su testamento. Las hermanas de Linda, tías del joven, se negaron a que recibiera tal cantidad de dinero, ya que le consideraban culpable de las muertes de John y de Linda, y le metieron una demanda. En el juicio, el chico negó haber tenido nada que ver en las muertes y que en realidad a quien tenían que investigar era al amante de su abuelo, al menos en el caso de John. En el de Linda, según él, fue un accidente. Nathan ganó el juicio, lo que implicaba que la herencia de los 7 millones de dólares seguía siendo suya. Por su parte, en el año 2017, Nathan denunció a la compañía de seguros del barco reclamando una indemnización de $85.000 que no le fueron abonados tras determinarse que el barco se había hundido debido a la manipulación que el chico había hecho al chickenpox la tarde antes del hundimiento. Pero ojo, que reaccionó acusando al anterior propietario de las irregularidades que tenía el barco cuando su abuelo lo compró para él. say one thing. And that Tengo algo que decir, y primero es que no sabemos qué causó que el barco se hundiera. Segundo, esto no es por dinero. Una reclamación de $85.000 es un pago que se va a hacer a los abogados. Yo me llevo solo una pequeña parte. fee. I get a fraction of that if I win. Eso sí, gano. Lots of time, effort, and He puesto mucho tiempo, dinero y mucha miseria en esto. Esto es sobre... I almost feel like Creo que le debo algún tipo de responsabilidad a mi madre para asegurarme de que la verdad salga a la luz. and the insurers, Boat US, Y el antiguo propietario del barco, así como las compañías de seguros, han dicho cosas horribles de mí, que creo que no me voy a poder librar de esta. walk away from them. That's why Por eso estoy aquí, no es por el dinero, y quería que esto se aclarara. that's all I have. Eso es todo lo que tengo que decir. La sentencia que le denegaba esta indemnización fue anunciada en noviembre de 2019. 2 años y medio después, en mayo de 2022, Nathan Carman fue detenido y acusado de asesinato en primer grado de su madre Linda. Parece ser que tenían algún tipo de pruebas que iban a salir en el juicio que no habían sacado de momento, por lo que no le habían podido inculpar. También se sospechó de él como el causante de la muerte de John, pero al no haber evidencias contundentes no pudo ser detenido ni se le proponía para ser juzgado por este hecho.
La familia de Nathan pidió a la corte que mientras durase el juicio le tuvieran encerrado por miedo a su reacción. El que le apoyó fue su padre, quien aseguró que su hijo habría sido incapaz de haber terminado con la vida de 2 personas, mucho menos familiares directos, y pidió que no le encerraran. Al chico nunca se le realizó una prueba psiquiátrica y fue obligado a entregar su pasaporte por miedo a que se fugara. Se compró otro barco, el Outfox, y con el miedo a que desapareciera, la corte decidió tenerle bajo llave hasta que se celebrara el juicio y se publicara su sentencia. Carman se enfrentaba a una cadena perpetua, su juicio previsto para octubre de 2023. Sus abogados parece que tenían una carta, aparte de las pruebas que os he dicho antes que dicen que iban a sacar más datos, y en esta carta dicen que aseguraban que Linda había escrito que le volaría la cabeza a su padre, apuntando a Linda como la culpable de la muerte de John. 4 meses antes del juicio, el 15 de junio de 2023, cuando iba a cumplir 29 años, Nathan Carman fue hallado muerto en su celda. Algunos medios aseguraron que encontraron una nota junto a su cuerpo y otros que no dejó nada escrito, así que no tenemos más datos al respecto. Lo que queda claro, o lo que parece que queda claro, o quedó claro, es que Nathan se quitó la vida. El 2 de febrero de 2024, Netflix anunció que ya estaban trabajando en un documental sobre el caso de Nathan Carman. Habrá que esperar a ver qué cuentan los familiares y allegados y si hay alguna información que a la fecha desconocemos. Y no sé vosotros qué pensáis sobre este caso. ¿Por qué pidió Linda que la llamaran en caso de no estar de vuelta a las 9 de la mañana? ¿Tenía sospechas de que algo le pudiera ocurrir? ¿Por qué Nathan no arregló los agujeros del barco tal y como aseguró su vecino? ¿Y por qué no llamó pidiendo ayuda? Lo que no he tenido muy claro es, debido a los agujeros que tenía el barco, cuánto tardó este en hundirse. Él aseguró que fueron 4 minutos, pero entiendo que tendría que haber alguna prueba perito en función del tipo de barco, del tamaño de los agujeros, ya que los vio el vecino, más o menos cuánto tiempo tardó en hundirse y si realmente Nathan estaba contando la verdad. ¿Pudo estar Nathan en algún sitio unos días y luego se lanzó al mar? Tened en cuenta que debido a las corrientes, la policía o los guardacostas no habían buscado por la zona donde fue encontrado. ¿Arriesgaría Nathan su propia vida por cubrir la muerte de su madre? ¿No habría sido más fácil tirarla por la borda? ¿Sabía Nathan que su madre tenía intención de desheredarle? ¿Pudo ser Linda la que acabara con la vida de su padre y luego Nathan se enterara y aprovechara que se quería quedar con el dinero y acabar con la vida de la madre y quedarse con la herencia? ¿Se quitó el chico la vida porque se sentía culpable o porque no quería enfrentarse a lo que tal vez se le venía encima? Yo estoy abierta a que me contéis todas las posibilidades, todas las opciones que tenéis, qué creéis que pasó realmente aquí. Son muchas preguntas sin respuesta que nos deja el caso de hoy. Un caso que se llevó por delante a John Carman y a su hija Linda y que ha generado mucho debate. Hay quienes creen que Nathan fue el culpable de todo y otros creen que no. Y yo, como casi siempre, tengo mis dudas. A veces creo que sí y otras creo que no pudo hacerlo. Y con esto nos vamos a quedar hoy. Gracias a todos, como siempre, por estar ahí. La semana que viene hay episodio exclusivo para mecenas de iVoox y miembros de YouTube. Al resto nos escuchamos el martes 6 de mayo con más casos reales en Más allá del crimen. Pasad una feliz semana. Un beso.